Buenas tardes. Hoy 5 de agosto vamos a tener la clase número 13 de la asignatura Seminario de Tesis. Ya, como bien saben, este mes termina pues el cuatri, entonces yo creo que uno de los proyectos más ambiciosos que tendrían que tener ya casi terminado pues sería propiamente el proyecto de tesis. A lo largo del curso hemos visto las diferentes etapas del proceso de elaboración de la tesis, o en este caso del proyecto de tesis, las especificaciones acerca de cómo redactarlo, en qué formato, la importancia de conocer el tema, buscar información al respecto, etcétera, ¿no? Entonces quiero que esta clase sea como un refuerzo a todo eso porque la próxima semana, que sería el 12 de agosto, ustedes ya tendrían que presentar sus avances de la tesis, ¿no? O sea, por avances no significa que la entreguen completa, sino hasta donde llegamos, hasta donde he trabajado con cada una de ustedes y la retroalimentación que les he dado en la plataforma. A partir de eso ustedes tendrían ya que entregar el 12, más bien presentar el 12, pues sus avances, ¿no? Y en dado caso que no no alcance el tiempo de la clase o no de tiempo de que pasen todas, pues se va a extender hasta el 19. Pero eso no significa que van a tener hasta el 19 para entregarlo. O sea, la presentación empieza el 12. Y pues se puede extender hasta el 19. Pero lo ideal pues es que empecemos a revisar desde el 12 para que cualquier comentario o duda o cosa que tengamos que modificar o reestructurar del proyecto, pues tengan esa semana del lunes 15 al jueves 18 para poderlo arreglar y entonces el 19 ya entregar pues la versión final y completa, ¿no? Entonces, si quieren entregar los avances y recibir retroalimentación y, digamos, poder tener oportunidad de modificar las cosas y alcanzar una puntuación mayor, pues entonces tendrían que entregar ya la presentación o tendrían más bien que presentar sus avances el 12 y tendríamos la semana del 15 al 18 para retroalimentar y reestructurar el proyecto y presentar una versión final y definitiva el 19 de agosto. Aunque tenemos la semana digamos, de recuperación, pues bueno, o sea, es propiamente de recuperación, ¿no? O sea, propiamente como para trabajar ciertas especificaciones o ciertas cosas muy particulares con cada una, pero, o sea, la tesis ya tendría que estar ya terminada, ¿no? Para esas fechas. Pues creo que sería todo respecto a ese tema. Yo esperaba que hoy se conectara alguna de ustedes para que aprovecháramos la oportunidad del tiempo y pudiéramos trabajar con alguno de los proyectos de tesis, ¿no? Pero bueno, voy a compartirles la pantalla justo para que repasemos un poco y veamos los temas para hoy. Listo, pues como les decía, la clase número 13, ya estamos en la recta final y con un proyecto de tesis pues, que ya tendría que estar listo para el 19 de agosto. Entonces, algunas cosas que he visto que todavía cuesta trabajo y que estamos como un poco atoradas en eso, sería en lo relativo al formato, ¿no? Propiamente al formato APA, a cómo citar y
pues dónde buscar, etcétera, etcétera, ¿no? Que son pues partes fundamentales para poder elaborar el proyecto correctamente. Entonces, bueno, esta clase quiero que sea un poco de eso y que también revisemos pues la postura de uno de los autores, digamos, más aclamados y respetados en el campo acerca de la metodología de la investigación, que es Hernández Sampieri. Vamos a ver un video acerca de él y que en su propia voz nos va a explicar cómo construir el marco teórico, que es otra, digamos, de las partes estructurales del proyecto de tesis, ¿no? ¿Qué es citar? A lo mejor esto de pronto quedó como sobre la mesa, pero no tan claro. Entonces, les pongo aquí una definición que es de acuerdo con el manual de publicaciones de la American Psychological Association, citar una idea de otro, otra, o citar un trabajo de otro o otra persona, ya sea a través de una cita textual o a través de una paráfrasis, acredita lo que otros o nosotros mismos en otros documentos han o hemos hecho y dicho, y que de una u otra manera han influenciado el trabajo que se está escribiendo en este momento. Que eso es lo que yo siempre les insisto, que cuando ustedes me ponen en el propio cuerpo del texto o en el marco teórico, en su objetivo o en la justificación o en la introducción, me ponen como ideas o frases o párrafos o teorías, pero no me dicen quién lo dijo ni tampoco dónde lo dijo, ¿no? Entonces, por eso es importante citar, porque entonces a través de esa cita nosotros acreditamos a esa otra persona y le damos el crédito de lo que está diciendo, ¿no? Porque no es lo mismo ponerle en el cuerpo del texto el párrafo y poner al final la referencia, porque yo no sé qué párrafo corresponde con qué referencia, ¿me explico? Pero si ustedes ya en el cuerpo del texto me ponen Hernández Sampieri 2016 dice que el marco teórico y al final en las referencias me ponen el texto original de Hernández Sampieri, o sea, el nombre del libro o del artículo de donde ustedes sacaron ese párrafo que pusieron arriba, entonces ahí ya hay una coherencia entre la cita textual y el propio texto o el propio trabajo que está referenciado en la lista de referencias, ¿no? Entonces, a lo mejor yo sé que ustedes tienen muy claro de dónde sacaron qué, pero yo no, porque pues yo no lo escribí. Entonces, por eso es necesario que indiquen esas cosas, ¿no? Y que lo hagan así. Ya saben que en la plataforma tienen un montón de recursos que yo ya les facilité para que sea muchísimo más fácil ese ejercicio, ¿no? Este librito que está aquí es el manual APA, ¿no? Digamos que es como la Biblia, el santo grial de la investigación. Entonces aquí pues nos expliquen que en cuanto a las citas, el formato estándar, digamos, se refiere a las citas en el texto, pero que son ideas que utilizamos de un documento en forma textual o parafraseada, ¿no? Y aquí nos pone el ejemplo de una cita que está en el texto. O sea, como si yo pusiera esta frase, no hay nada más saludable que tener la mente ocupada con proyectos positivos para realizar. Si yo le quitara, a ver, vamos a... Ay, no, a ver. Supongo que es con este. Si yo le quitara esto y en mi marco teórico solo pusiera, no hay nada más saludable que tener la mente ocupada con proyectos positivos para realizar, pues la persona que me va a leer va a decir, ¿y esto quién lo dijo? ¿Lo dijo Valeria o lo dijo Lugo? Entonces, por eso es importante que pongamos el nombre y que pongamos pues el año y la página. En este caso está así porque es una cita textual, ¿no?
La cita textual es cuando está entrecomillada y porque puse las palabras literales de Lugo aquí. Entonces, en ese sentido, la referencia bibliográfica es la lista de fuentes utilizadas en la redacción del trabajo y que incluimos al final del mismo. O sea, yo ya después de que puse aquí a Lugo, el texto de Lugo que escribió en el 2007, yo lo tengo que referenciar en la referencia bibliográfica, ¿no? Tengo que poner todo, la editorial, el año, el país, asumiendo que es un libro, ¿no? Si es un artículo, pues ya saben que se referencia con el nombre de la revista, el número, el volumen y de qué página a qué página está, ¿no? Otra cosa sería, otro ejemplo de una referencia bibliográfica, sería igual con el mismo autor. Aquí está ya A través de mis recuerdos, San Juan, Ediciones Ancla. Entonces, así es como tiene que estar, ¿no? O sea, en el cuerpo del texto está la idea. No hay nada más saludable que tener la mente ocupada con proyectos positivos para realizar. Como es una cita textual, yo pongo el nombre, el apellido y la página. Y después, en mi lista de referencias, pongo el texto original de Lugo, ¿no? Lugo, M, el año entre paréntesis, punto, a través de mis recuerdos, así se llama el texto de donde yo saqué la frase de no hay nada más saludable que tener la mente ocupada con proyectos positivos. Salió de ese libro, que es de Lugo, que lo escribió en el 2007. Y ese libro lo editó las ediciones Ancla de San Juan, imagino que es una ciudad, ¿no? Estos datos, ¿dónde están? En el propio texto que yo consulté. Ya también hemos visto eso, pero bueno, no creo que esté de más revisarlo si nos da tiempo más al ratito, ¿no? Luego, un manual de estilos, en general, digamos, se trata de un conjunto de reglas específicas que pretenden homologar la manera en que un grupo de personas presentan documentos para su análisis por otras personas. O sea, es decir, ¿por qué tengo que hacer esto de primero poner el nombre y el año y la página y luego ponerlo en una lista y sacar la edición y la ciudad y el año? Y bla, bla, bla. Bueno, pues porque es un conjunto de reglas, eso va a responder a un conjunto de reglas que son necesarias para presentar nuestros documentos, digamos, científicos o con un rigor científico en términos de que estaría homologado con otros trabajos o en este caso con otras tesis, ¿no? O sea, lo que ustedes van a presentar con el formato APA lo hicieron otras 50,000 millones de personas ya, ¿no? Bueno, decir un número, pues. O sea, eso habla de que son reglas específicas que se utilizan para homologar los trabajos, ¿no? Entonces, pues como dicen aquí en el área científica, hay revistas que tienen sus propios lineamientos o guidelines mismos que deben ser respetados por todo artículo que pretenda publicarse. Bueno, aquí dice artículo, pero también hablaríamos del proyecto de tesis, ¿no? Otras revistas, sin embargo, prefieren reglas estándar reconocidas y aceptadas a nivel mundial, como por ejemplo las reglas emitidas por la American Psychological Association, conocida como APA. Entonces, cuando dice el formato APA, pues se refiere a eso, ¿no? A la Asociación Americana de Psicología o algo así, creo que, ¿no? Ahorita vamos creo que en el 7 o el 8 del formato. Pero en general no cambia el formato de citas, tampoco cambia el formato para hacer las referencias bibliográficas, porque al final pues tendría que ser homologado siempre, ¿no? Para no dejar brecha o no dar pie a que la gente diga es que yo lo hago como la primera versión, ¿no? No, al final no hay tanta variación entre una edición del formato y las consecuentes, ¿no? O sea, las que siguen. Entonces pensemos o recordemos que pues una cita textual como esta que pusimos de Lugo
Pues es literal cuando nosotros reproducimos el texto palabra por palabra y no le hacemos ningún cambio ni le agregamos nada, ¿no? Entonces se llaman citas textuales o citas directas, como yo luego les escribo en sus retroalimentaciones, ¿no? Entonces este tipo de citas puede aparecer con o sin comillas, lo recomendable es que sea con comillas, pero va a depender de la extensión de las mismas, ¿no? Estas deben agregarse al inicio, las comillas, al inicio de cuando empieza el párrafo, la idea, como está aquí, ¿no? Y al término de la idea, ¿no? O de la cita o del párrafo. Además, también tenemos que indicar entre el paréntesis lo que pusimos aquí, ¿no? El autor, el año, el número de la página, al final o al inicio, más bien es al final, ¿no? Entonces, les digo, ahí está ese ejemplo, ¿no? De Lugo, que pues al final de cuentas es una cita directa o una cita textual, ¿no? ¿Es válido, digamos, usar las citas textuales? Sí es necesario, ¿no? Más bien es necesario, pero no se vale que nos excedamos en el uso y que de pronto ya nuestra cuartilla esté llena de puras pues frases o ideas de alguien, de otras personas, y entonces no esté nuestra voz ahí, no se muestre nuestra opinión o nuestra postura al respecto del tema o incluso acerca de lo que leímos, ¿no? O sea, en ese párrafo, en esa cuartilla puede haber 5 citas textuales o directas, pero no pongo lo que yo opino de esas 5 autores o de esos 5 textos que leí. Y entonces, pues, ¿qué caso tiene, no? Parecería que estamos entregando como un resumen acerca del tema. Cuando el proyecto de tesis o el trabajo de investigación lo que pretende es fomentar en los alumnos este pensamiento crítico, ¿no? Que nosotros podamos hacernos no solo expertos en el tema, sino tener una postura al respecto. ¿Qué otra cosa podríamos seguir hablando de eso? Voy a dejar de compartir la presentación de PowerPoint porque quiero que revisemos un texto en donde está pues justo esos ejemplos, ¿no? Entonces quiero que lo revisemos porque nos va a mostrar el tipo de citas, ya sea textuales, cortas, largas. Al final yo no recomiendo que hagan un uso excesivo de eso porque pues no me deja ver lo que opinan ustedes al respecto, ¿no? Pero bueno, pues lo vamos a revisar para que vayamos entendiendo de qué va la cosa. Este es un documento de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Aquí está, para utilizar las citas textuales. Nos dicen que cuando desees transcribir parte de la obra de otro autor, esto tiene 2 consecuencias. 1, no hay posibilidad de que se asuma que las palabras son tuyas, ¿no? Algo en lo que les insisto constantemente. 2, no tienes responsabilidad por lo transcrito, ¿no? Entonces, cuando haces citas textuales, debes incluir la cita de la fuente de forma normal al final de la transcripción, pero además debes agregar la página en donde se encuentra lo que transcribes. Por un lado sirve para ubicar al lector y por otro da por terminada la transcripción. Entonces, en las citas textuales es importante el tamaño de lo que se transcribe. Es lo que les digo, a veces me ponen unos párrafos que es toda la cuartilla, ¿no? Pues eso no me dice nada, ¿no? Y luego peor cuando lo copian y lo pegan de una página de internet. Ya estamos a la clase número 13, eso ya no debe pasar. Y si pasa, va a tener consecuencias en una reducción a las décimas de su calificación final, ¿no? Porque ya es la clase número 13, eso ya no se acepta. Entonces, si la transcripción es de 4 líneas o menos, puede transcribirse en el mismo párrafo agregando comillas, que es como el ejemplo que teníamos de
Lugo, ¿no? A ver, me regreso para que veamos el de Lugo. Porque ahí justo está como dice esto, ¿no? Son menos de 4 líneas. O sea, no, aquí está. No hay nada más saludable que tener la mente ocupada con proyectos positivos para realizar. Es una frase pequeña, es una idea pequeña que puede quedar perfectamente bien integrada en, a ver, en un párrafo, ¿no? En el propio cuerpo del texto. Entonces, luego por el otro lado, las citas textuales cortas. Aquí hay un ejemplo que dice Ramírez en el... bueno, yo lo leo así, pero no tiene que ponerles. Ramírez menciona que las líneas del tiempo son la herramienta ideal para comprender de forma rápida no solo los hitos de un tema en particular, sino también el periodo transcurrido entre uno y otro. Ahí está otra vez, ¿no? O sea, aquí estoy diciendo que Ramírez menciona que las líneas del tiempo son la herramienta ideal, ¿no? Va entrecomillado y al final indico la página. También es una cita corta. Ahora, si ustedes están casi así casados con una frase, un párrafo que está larguísimo, pero sienten que es indispensable poner, bueno, pues eso es una cita textual larga. Si la transcripción es de más de 4 líneas, se transcribe en otro párrafo con diferente margen y sin comillas. Si la transcripción inicia en una hoja y culmina en otra, se deben indicar las páginas iniciales finales separadas por un guión. Como que se me hace más difícil, ¿no? O sea, como más tedioso. Pero bueno, aquí está, la cita larga. Ramírez menciona que, entonces ahí pongo el párrafote. Las líneas del tiempo son la herramienta ideal para comprender de forma rápida no solo los hitos de un tema en particular, sino también el periodo transcurrido entre uno y otro. Bla, 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 bla. Esto en el campo científico cansa mucho visualmente. O sea, el lector se cansa de estar leyendo semejantes citas tan largas, ¿no? O sea, lo ideal es que yo pusiera mi opinión acerca de lo que Ramírez dice acerca de las líneas del tiempo, ¿no? Porque entonces eso no solo me ahorra tiempo a mí como lectora, sino que me va, digamos, como metiendo más en el texto, ¿no? Como que entonces sí le voy a creer a la persona que escribe eso y sí voy a decir, sí, pues sí es experta, ¿no? Sí sabe de lo que habla, o sí está interesada, o sí está proponiendo algo, ¿no? Ahora, otra cita que yo les insisto mucho que esta es como la ideal, ¿no? Es la cita parafraseada, que es cuando expresamos en nuestras propias palabras o resumimos el texto de un autor en nuestras propias palabras. Esto incluiría el apellido del autor, el año de la publicación, separado por comas y entre paréntesis. Entonces, en el ejemplo 1, aquí nos ponen que en este momento, esta frase que dice, en este momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediatamente al otro, porque sus funciones de onda están conectadas por un hilo invisible. Así, las cosas que nos afectan pueden tener repercusiones en otros sitios del universo, porque hay un entrelazamiento que conecta nuestras funciones de onda en sus confines lejanos. Y aquí hay un autor y su año, entre paréntesis, ¿no? Punto. Cuando las partículas tienen esta relación, se dice que están entrelazadas mecanocuánticamente. El concepto de que partículas tienen una conexión profunda que las vincula. Entonces, aquí podemos ver justamente eso, ¿no? El texto, que en este caso sería el texto del autor, ¿no?
que ya leyó el trabajo de Kaku, y entonces dice, es en ese momento, si algo sucede a un electrón, o sea, ya nos está dando su opinión, ¿no? Y luego dice, pues para darle validez a ese argumento, pues claro que tiene que retomar lo que Kaku dijo, ¿no? Entonces aquí está la cita. Pero no la pone literal, porque no hay comillas, ¿no? Sino que está parafraseada. Entonces, después de que cierra los paréntesis con el autor y el año, vuelve a ponernos su opinión y dice, cuando las partículas tienen esta relación, se dice que están entrelazadas mecanocuánticamente, ¿no? Entonces, esa es la cita parafraseada. En otro ejemplo, ya aquí sería la referencia al autor al inicio de la cita, ¿no? Déjenme darle otro, sí, porque está muy pixeleada la imagen, pero bueno. Aquí está esta frase que dice, en ese momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediatamente al otro porque sus funciones de onda están conectadas por un hilo invisible. Kaku, el autor, y luego el año, que es lo que ya les había dicho, refiere que las cosas que nos afectan pueden tener repercusiones en otros sitios del universo, porque hay un entrelazamiento que conecta nuestras funciones de onda en sus confines lejanos. Cuando las partículas tienen esta relación, se dice que están entrelazadas mecanocuánticamente. ¿Sí se dan cuenta que es la misma? O sea, se retoma la misma idea de Kaku, pero aquí está, digamos, más así hablando del autor como la tercera persona, ¿no? O sea, aquí dice, Kaku refiere que las cosas que nos afectan, y aquí pues lo pone la idea literal, ¿no? Así las cosas que nos afectan pueden tener repercusiones, pero en ambos puntos se trata de la idea del mismo autor, ¿no? ¿Cómo sé que es la idea del mismo autor? Porque le ponen el nombre y el año. Bueno, pues yo diría que hasta ahorita esas son las tres que ustedes podrían usar, ¿no? O que usarían más frecuente. La cita corta, la cita larga y la cita parafraseada. Yo recomiendo que hagan citas parafraseadas y citas textuales cortas, no citas largas. Pero bueno, pues ya es a su criterio, ¿no? Finalmente, otro ejemplo sería el de las citas de comunicación personal. Aquí también puedes citar o referenciar entrevistas, correo electrónico o simplemente un diálogo, porque luego hay gente que, sobre todo en esta nueva modalidad donde ya todo es virtual y a veces como que la comunicación se vuelve muchísimo más así, ¿no? Digamos, digitalizada. Entonces, pues bueno, a veces hay como conversaciones o ideas que se quedan en un correo electrónico o en algún medio así, ¿no? Entonces, ¿cómo citarlos? Pues bueno, un ejemplo sería comunicación personal, ¿no? Carta, correo electrónico, mensajes y entrevistas. Por ejemplo, J. Hendrick, en una comunicación personal que se llevó el 1 de marzo de 1982, ¿no? Que eso va entre paréntesis, ¿no? J. Hendrick indica que los electrones talala, ¿no? Estas son muy difíciles, o sea, es poco probable que pase, pero suele pasar, ¿no? Aquí cita 1 es cita con un autor, que este es como otro tipo de cita, ¿no? Bueno, otra especificación acerca de las citas. Las citas en el texto incluyen el apellido del autor y el año de publicación, separados por comas y entre paréntesis. Entonces aquí está un ejemplo. La simulación es una estrategia que pretende representar situaciones de la vida real. ¿Quién dice eso? Pues lo dice Betancourt y lo dijo en el 2016. En caso de que se mencione el apellido del autor en el texto, se excluye del contenido de los paréntesis. La misma idea. La simulación es una estrategia que pretende representar, como menciona Betancourt,
Siempre después del apellido va al año. Siempre, 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 siempre. Tomen en consideración la siguiente obra, que sería, pues como un ejemplo, ¿no? Con Cognotécnicas del autor Felipe Ramírez, publicado en 2015 por la editorial Alfa Omega en la Ciudad de México. Seleccione y escribe en orden los elementos dentro del recuadro para formar la cita de acuerdo al formato. Esto ya es como un ejemplo, ¿no? Creo que ustedes ya empezaron a hacer el ejercicio, lo han hecho relativamente bien, pero creo que falta hacer más esos ejercicios, ¿no? Ahorita entonces vamos a pasar finalmente, bueno, más bien vamos a regresarnos a la presentación para ya acabar y ver lo que nos dice Hernández Sampieri acerca del marco teórico, ¿no? Como les decía al principio, en la orden del día de la clase de hoy, lo principal era como dejar claro las citas. Después pues vamos a ver cómo se hace el marco teórico de la propia voz de Hernández Sampieri. Pero bueno, mientras entonces, como ya revisamos lo de las citas, esto es lo que van a entregar la próxima semana, que son los avances del tema de tesis, ¿sale? Entonces aquí, ¿qué vamos a entregar? Bueno, 1, indicar qué van a investigar, cómo y cuáles son los primeros acercamientos acerca del tema. Esos trabajos yo ya los tengo, pero ustedes son las que tienen que presentar esos avances, ¿no? Entonces, en su propia presentación de PowerPoint o en Word o donde quieran hacerlo, tienen que indicar ese punto, ¿no? Punto número 2, otra cosa que van a tener que indicar son presentarnos su pregunta de investigación, objetivo y marco teórico, que es lo que ahorita vamos a ver cómo hacerlo, ¿no? Y finalmente, hablarán de los alcances que pretenden tener con su proyecto de investigación o los alcances que buscan, ¿no? A partir de su proyecto de investigación. ¿Eso cuándo lo vamos a entregar, maestra? Bueno, pues lo vamos a entregar nada más y nada menos que, bueno, aquí se supone que vamos a revisar esto, pero bueno, pues ya no se pudo, ¿no? Este otro punto que es en el que yo he insistido desde el día 1, eviten el plagio, tienen que citar correctamente las referencias. Ya hoy vimos otra vez cómo hacerlo, ¿no? Tienen que hacerlo en formato APA, parafrasear, que son las citas parafraseadas, ¿no? En el formato APA, utilizar sus propias palabras para expresarse. Todo plagio será sancionado con reducción de décimas, ¿no? Porque pues ya a estas alturas eso ya no está permitido, ¿no? Nada de que no sabía, o porque no es cierto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a escuchar al doctor Sampieri, que nos tiene que decir acerca del tema de el marco teórico. Listo, compartir, listo. Cápsula anterior comentábamos sobre la importancia del marco teórico y la actividad de la revisión de la literatura. En esta cápsula vamos a comentar un poco el papel que juega el marco teórico en el enfoque cuantitativo, cualitativo y mixto. Habíamos dicho que toda investigación, sin importar el enfoque, sin importar el tipo de problema de investigación, requiere una minuciosa revisión de la literatura y el desarrollo de una perspectiva teórica, de un marco teórico específico y acorde con el planteamiento. Ahora bien, en el enfoque cuantitativo, el marco teórico es fundamental, pero no solo es fundamental, sino que no podemos pasar a las siguientes etapas del proceso hasta que no
tenemos un marco teórico adecuado, es decir, no podemos establecer hipótesis, no podemos muestrear y mucho menos recolectar y analizar datos hasta que el marco teórico no se encuentra perfectamente estructurado, contiene referencias relevantes y relacionadas directamente con nuestro problema de investigación y, como habíamos dicho en la cápsula anterior, el planteamiento del problema se vuelve a evaluar después de la revisión de la literatura y la construcción del marco teórico. Se afina este planteamiento y ahora sí, una vez afinado, procedemos al resto de las etapas. Insisto, en el enfoque cuantitativo, el marco teórico es una guía para el resto del proceso de investigación. Y al final, cuando tenemos los resultados, el marco teórico vuelve a tener un papel preponderante, porque nuestros resultados los comparamos, los contrastamos contra ese marco teórico, para ver, en primer lugar, si nuestros resultados concretos del estudio que llevamos a cabo son consistentes o no con lo que otros investigadores encontraron previamente. Hay entonces un papel antes de la implementación de la investigación, en sus fases operativas de muestreo, establecimiento del diseño, recolección, análisis de los datos, y también hay otra función que es la de contrastar nuestros resultados contra el conocimiento disponible que está estructurado en el marco teórico. Volvemos a comparar y también vemos si es, además de si es o no consistente nuestros resultados con los resultados previos, también qué nuevas aportaciones hacemos y qué nuevos rumbos o caminos trazamos o prefiguramos con nuestros resultados para que siga estudiándose el problema de investigación y siga la comunidad científica avanzando en el conocimiento, en el entendimiento del problema de investigación, sigan respondiéndose las preguntas de investigación y sigan estableciéndose nuevos objetivos y sigan sugiriéndose nuevas investigaciones. En el enfoque cualitativo, el marco teórico también es necesario, también es importante. Siempre hay que revisar el pasado para entender el presente y prefigurar el futuro. Pero en la investigación cualitativa, al mismo tiempo que revisamos la literatura, entramos en contacto con el fenómeno de estudio, con el contexto en el cual vamos a realizar el estudio. Es una diferencia entre la investigación cuantitativa y cualitativa. Insisto, en ambos el marco teórico es fundamental, pero en un caso nos sirve para guiar el resto del estudio y en el otro caso también nos sirve para guiar el resto del estudio, pero en la investigación cualitativa ya estamos enfrentándonos con el fenómeno o con el problema de investigación en sí. Por ejemplo, si yo quiero estudiar las preocupaciones de los jóvenes universitarios de cualquier carrera hacia el futuro, por ejemplo, estudiantes que van a egresar y que están preocupados por dónde van a conseguir trabajo, y estoy haciendo un estudio al respecto de carácter cualitativo, bueno, reviso la literatura específica sobre preocupaciones de los jóvenes que van a egresar acerca de su futura vida laboral, pero al mismo tiempo empiezo a entrevistar a algunos jóvenes para el marco teórico, junto con mi primer acercamiento en el campo al fenómeno de estudio, a las preocupaciones de los jóvenes, voy integrando y después el resto del proceso de investigación sigue adelante. Y al final, en el estudio cualitativo, al igual que en el cuantitativo,
El marco teórico me sirve para ver dónde encajan mis resultados en el conocimiento disponible y también contrastar mis resultados contra el conocimiento previo y ver qué aportes hizo mi investigación cualitativa y qué nuevos rumbos debe de tomarse en el estudio del planteamiento. En el caso de la investigación mixta es fundamental que el marco teórico contenga referencias relevantes que pueden ser cuantitativas cualitativas, pero sobre todo que contenga también investigaciones mixtas si es que las hay. Y el marco teórico para la parte cuantitativa del estudio mixto nos sirve para ir guiando todo el proceso y en la parte cualitativa para ir confrontando lo que voy observando en el campo y al final el marco teórico me sirve para mezclar la información cuantitativa y cualitativa, recordando que los métodos mixtos no solo implican recolectar y analizar datos cuantitativos y cualitativos, sino integrarlos, contrastarlos, fundirlos, analizarlos holísticamente en conjunto, y de ahí derivo, y al final el marco teórico otra vez es contrastado con los resultados de mi estudio específico. Sin marco teórico, pues ignoro lo que se ha hecho en el pasado. Por eso es tan importante el marco teórico, porque es un marco de referencia, es una guía, y me va a servir para afinar, hasta para elegir cómo medir las variables, qué indicadores tomar, qué preguntas en un cuestionario hacer, cómo llevar a cabo un focus group, por ejemplo. También me va a servir para ver cómo interpretar los análisis en cualquier disciplina. Por ello es tan importante el marco teórico. Los marcos teóricos dan continuidad al conocimiento. Sin ellos, simplemente los estudios serían aislados y las comunidades científicas en cualquier campo, háblese de química, física, ciencias sociales, ciencias administrativas, la arquitectura, las ingenierías, en todos los campos el marco teórico es importantísimo, porque no solo enmarca nuestro estudio, no solo lo confrontamos, sino nos va diciendo cómo vamos en el conocimiento de un problema. Si alguien, por ejemplo, quisiera hacer una investigación sobre el impacto de un nuevo virus, sería muy útil y necesario para entender o para llevar a cabo su investigación. Le sería muy necesario revisar los estudios previos de otros virus. Así es que es ineludible que llevemos a cabo una muy buena revisión de la literatura y desarrollamos una perspectiva teórica, un marco teórico adecuado al estudio. Bueno, pues como pudieron ver, el marco teórico es fundamental, ya lo dijo el doctor. Si no tenemos el marco teórico, no vamos a poder saber cómo estudiar, no vamos a poder desarrollar nuestra metodología, ¿no? Ya sea cualitativa o cuantitativa, no vamos a saber cómo medirlo, ni qué preguntas hacer, ni nada, porque no tenemos idea, ¿no? Pero si leemos acerca del tema y revisamos lo que se ha hecho, cómo lo han estudiado, entonces nosotros podemos hacernos ya esa noción muchísimo más clara, ¿no? Y entonces hacemos un criterio y decir, ok, pues creo que es más cómodo hacer este cuestionario o hacer mi tesis de cuantitativo o cualitativo, ¿no? De todas formas, cualquier duda o aclaración que tengan, se pueden comunicar conmigo a través de la plataforma o a través de WhatsApp. Recuerden que la próxima semana ya tendrían que entregar y presentar sus avances de tesis, que sería para el 12 de agosto. Por mi parte sería todo. Cualquier duda, pues ya saben que estoy al pendiente. Hasta